En este video vamos a estar analizando, repasando los elementos clave de las guías de autoestudio. El propósito de esta serie de videos es presentarte un resumen con los elementos principales que conforman cada práctica social del lenguaje. En este caso, en el bloque 1 de español para sexto grado, tenemos las guías de autoestudio como práctica social del lenguaje con distintos elementos que las componen y que son los que a continuación vamos a conocer. Esta práctica social del lenguaje incluye distinta temática, en este caso son 3 los puntos clave: los organizadores gráficos, los tipos de preguntas, los reactivos y las estrategias que podemos aplicar para el desarrollo de nuestros exámenes. Estos 3 elementos conforman la base para el desarrollo de la práctica social del lenguaje denominada guías de autoestudio. En el mismo orden vamos a ir conociendo los elementos que componen cada uno de estos temas. En principio, ¿qué son y para qué sirven los organizadores gráficos? Los organizadores gráficos son formas de organizar y sintetizar información que te servirán para elaborar guías de estudio. A partir de una lectura, a partir de un video, a partir de distintas fuentes, tú puedes construir tus propios organizadores gráficos. De hecho, es frecuente que los maestros los utilicemos, vas a reconocerlos de manera muy fácil. Aquí observamos los 4 principales tipos de organizadores gráficos que utilizamos: los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los mapas mentales y los esquemas. La mayoría de los libros de texto van a incluir en las explicaciones, en los textos expositivos, distintos tipos de organizadores gráficos. Por ejemplo, en el libro de geografía vas a encontrar un gran número de esquemas, de cuadros sinópticos, pero también algunos mapas conceptuales. De hecho, todos se utilizan en los distintos textos con los que trabajamos en sexto grado. Quizá el más reciente, el menos conocido, es el mapa mental, porque es un organizador, digámoslo así, informal. Nos permite de manera más abierta organizar la información, colocando en él los elementos que nos sean útiles a nosotros. No se trata de que cumplan un propósito de comunicar, sino de que me sirvan a mí como referencia para aprender los distintos temas que estoy estudiando. Entonces, estos 4 tipos de organizadores gráficos tienen ese propósito: organizar, sintetizar, y a la vez pues son útiles para aprender. El desarrollo de organizadores gráficos pone en marcha operaciones cognitivas. ¿Qué son estas operaciones cognitivas? Bueno, lo que precisa, lo que exige que hagamos un análisis de la información y que a partir de ello hagamos producciones originales y que las expresemos precisamente en un organizador gráfico. Estos procesos mentales son los que utilizamos para asimilar, para aprender información. El manejo de las operaciones cognitivas nos permite analizar con mayor rigor lo que estamos aprendiendo y extender el conocimiento estableciendo conexiones entre los diferentes campos del saber con la vida diaria y con los conocimientos entre sí. Ese es el objetivo entonces de los organizadores gráficos, y puedes echar mano de ellos como elementos que te sirven a ti para estudiar, para prepararte para un examen, para una prueba, para una exposición. El segundo de los elementos en este resumen de conceptos son las guías de estudio, y en el texto, en el trabajo, nos enfocamos fundamentalmente en conocer los distintos tipos de reactivos que existen y cuáles son los más frecuentes que vas a encontrarte en un examen. En este caso, los exámenes que normalmente se aplican en primaria, en buena parte de secundaria, son del tipo cuestionarios, y los reactivos que aparecen en este momento en pantalla, que son los que están incluidos en tu libro de texto, son los más comunes. Vamos a analizar cada uno de ellos, las características que tienen para poderlos reconocer. El primero, como el que tenemos aquí en el ejemplo, ¿cuáles son las capas que forman la Tierra?, es una pregunta directa abierta. Es la clasificación que tenemos para este tipo de reactivo. Pregunta directa abierta. Y ese tipo de preguntas permiten saber si comprendiste un tema, permite saber si interpreta los conceptos incluidos en la pregunta. La respuesta implica explicar o parafrasear lo aprendido.
y este tipo de preguntas esperan una respuesta construida por la persona que está contestando, una producción original. Coloquialmente les llamamos a esto explica con tus propias palabras y nos permiten determinar qué tanto conoces del tema. Aquí quiero llamar tu atención sobre el punto número 2. Nos dice, permiten saber si interpretas los conceptos incluidos en la pregunta. Cada pregunta tiene conceptos específicos y el hecho de que los comprendas y los interpretes te permite responder de manera correcta a la pregunta. La comprensión de los elementos que constituyen la pregunta te facilita la exposición y la construcción de la respuesta. El siguiente tipo de reactivo que vamos a analizar son las preguntas directas cerradas. Esas tienen una característica muy singular, solamente hay una respuesta correcta. Por ejemplo, aquí observamos, la pirámide es un poliedro y se puede responder afirmando, negando, en muchas preguntas dando el concepto exacto, el valor exacto, pero que siempre es único, es preciso. Por eso observamos que las opciones de respuesta son precisas y están acotadas, esto es, delimitadas. Un reactivo que guarda mucha similitud con las preguntas directas cerradas son los enunciados incompletos. Y la similitud radica en que también tenemos una sola respuesta correcta. Los enunciados incompletos vamos a observar una línea, un guión bajo, largo, que nos permite complementar el enunciado con la respuesta correcta. Por ejemplo, el que tenemos aquí a la vista es: llamamos a la línea imaginaria que divide nuestro planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y la respuesta única sería Ecuador. Ese es el nombre de la línea imaginaria a la que estamos haciendo referencia en este reactivo. Estos dos reactivos guardan similitud en ese aspecto de que hay una sola respuesta correcta. Y a partir de aquí se amplía a distintos tipos de reactivos. Por ejemplo, tenemos también la pregunta cerrada de opción múltiple. También hay una sola respuesta correcta. En el ejemplo que tenemos a la vista, ¿en cuál capa desaparece la fuerza de gravedad? Y observamos que hay distintas opciones. Pero en esas opciones que se te ofrecen en este tipo de preguntas, solamente una de las opciones es la correcta. Entonces, estas son preguntas cerradas, porque solamente tienen una respuesta correcta, pero se complementan porque se te están ofreciendo opciones. Otra forma de presentar las preguntas cerradas, otro tipo de reactivo, es la pregunta cerrada binaria. El término binario hace referencia a dos estados: alto, bajo, sí, no, falso, verdadero, a esas binas, esas parejas. Y observamos que son preguntas con opciones de respuesta limitadas a binas muy específicas, sí o no, o falso y verdadero, como lo que observamos en los ejemplos. Los movimientos del manto desplazan a los continentes, sí o no. El núcleo de la Tierra es líquido, falso o verdadero. En el primero de los ejemplos tenemos una pregunta propiamente dicha, y en el segundo es un enunciado afirmativo que tú vas a calificar como falso o verdadero. Y estas son las preguntas cerradas binarias. Son los elementos que componen fundamentalmente a los distintos tipos de reactivos que te vas a encontrar en los exámenes. Finalmente, el último de los elementos en esta práctica social del lenguaje es cómo te preparas para un examen, para una prueba. Y tenemos un pequeño esquema que parte de la premisa de que requieres presentar un examen o estudiar para alguna asignatura, hacer una presentación, y las distintas estrategias que nosotros seguimos para estudiar, para prepararnos para desarrollar esta actividad. En la segunda parte del esquema nos indica: me preparo y repaso. Considero tanto los temas a tratar como las posibles preguntas. Es aquí donde procesamos toda la información que tenemos, donde echamos mano de los organizadores gráficos que hayamos elaborado para la comprensión de nuestro tema o del conjunto de temas sobre los que vamos a ser evaluados. Y finalmente,
pues presentamos el examen a partir de lo que hemos estudiado, aplicando una estrategia para resolverlo. La estrategia a seguir es una serie de puntos, de elementos que tienes que considerar en el momento en que estás aplicando un examen. Los que nos sugieren los expertos, los distintos expertos, son los siguientes. En principio, leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Responder primero las preguntas que se consideren más sencillas, aquellas que te resulten con una respuesta obvia o de las que tengas la completa seguridad de que has encontrado, de que conoces la respuesta correcta. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas. Estamos hablando de preguntas cerradas de opción múltiple. En ellas, por simple discriminación, podrás apreciar que algunas son verdaderas obviedades, puedes descartarlas de manera directa y concentrarte en analizar aquellas que sean próximas y finalmente la que sea correcta para la pregunta o enunciado que estés complementando. En el caso de las preguntas abiertas, siempre es importante reflexionar antes de escribir. Al finalizar el examen, hay que reservar un momento. Siempre conocemos el tiempo, se nos indica el tiempo. Hay que administrarlo de manera correcta para poder reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o el examen. Finalmente, tendremos que asegurarnos de haber respondido el total de las preguntas. Estos son, en resumen, los tres conceptos, los tres elementos clave que configuran esta práctica social del lenguaje. Es muy importante que, además de conocer el contenido de este video, te dé la oportunidad de consultar de manera directa la fuente, en este caso nuestro libro de español, para que podamos hacer un repaso efectivo de cada uno de los elementos y tengamos la certeza de que los hemos aprendido.